Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. La asociación internacional más relevante sobre el estudio del genocidio publicó una resolución en la que afirma que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio. Veremos sobre qué criterios se basa esta publicación y sus posibles alcances. Aunque varias organizaciones internacionales hablan de un genocidio en curso en Gaza, numerosos gobiernos se niegan a hacerlo ante la falta de una sentencia. Revisamos cuál es el proceso legal que lleva a la condena formal por el crimen de genocidio. Por tierra, mar y aire se multiplican las iniciativas internacionales para denunciar el bloqueo humanitario en Gaza, la hambruna y la matanza de periodistas y civiles. Los activistas denuncian elevados costos por su trabajo. Tenemos análisis. La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio, o IAGS, la más relevante sobre este tema, aprobó una resolución donde afirman que se cumplen los criterios legales para afirmar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio declara que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio establecida en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio. Estos expertos consideran que Israel ha asesinado deliberadamente a civiles en Gaza, ya que en sus cuentas al menos 59.000 palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023, la gran mayoría civiles. Los ataques de Israel han arrasado familias enteras y más de 50.000 niños han resultado muertos o heridos. Un punto alarmante, según esta resolución, porque atacar a menores de edad indica una intención de destruir a un grupo como tal o en parte. Además, según los expertos, Israel ha impuesto un bloqueo humanitario y creado deliberadamente las condiciones que llevaron a una situación de hambruna en parte del territorio gazatí y ha destruido masivamente el patrimonio cultural e intelectual de Gaza que constituye la identidad colectiva palestina. Por otra parte, esta resolución destaca que los líderes israelíes han afirmado en varias ocasiones su intención de destruir Gaza y de desplazar definitivamente a los gazatíes. En los últimos meses, varias organizaciones internacionales también han denunciado un genocidio en curso en Gaza, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Forensic Architecture, así como la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos. Además, al menos 2 organizaciones israelíes también reconocen la existencia de este delito internacional en Gaza. La definición de genocidio tiene su génesis en la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, adoptada a raíz del Holocausto nazi. Ahí define el hecho como conjunto de crímenes cometidos con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Legalmente, la Corte Penal Internacional, que juzga a personas, y la Corte Internacional de Justicia, que juzga a países, son los tribunales que pueden emitir sentencias por crímenes de genocidio. Y aunque hay en curso un proceso por este delito en la CIJ, tras la denuncia de Sudáfrica contra Israel, aún no se ha llegado a una sentencia. Y la resolución legal del caso podría tomar años. Entre tanto, el sufrimiento no tiene pausa y por ello los expertos llaman a detener las acciones contra la población gazatí. Para analizar este tema conectamos con Daniela González Isa, experta en derechos humanos y la ONU. Daniela, recuérdanos cómo se define un genocidio. El genocidio es un crimen internacional y tiene, digamos, ciertos elementos. Básicamente se trata de la destrucción parcial o total de un grupo, teniendo como base una situación étnica, una situación racial, algunos otros factores, por ejemplo, religiosos,
Y hay ciertos factores que pueden determinar, por ejemplo, si hay o no hay genocidio. Por ejemplo, movilizaciones forzadas, generación sistemática de ciertos factores que puedan llevar, digamos, al exterminio de un grupo, ¿no? O, por ejemplo, también pues otras situaciones más directas, como puede ser una matanza sistémica. Un elemento muy importante que se establece en digamos, en esta definición, básicamente es el componente de la sistematicidad, ¿no? Y algo que se conoce como el mens rea, es decir, digamos, la voluntad o la intención, ¿no? De exterminar parcial o totalmente a cierto grupo, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos, ¿no? Que nos definen genocidio, que aunque está, digamos, en estos instrumentos legales, en la práctica, tiende a ser muy complicado, digamos, comprobar precisamente esta parte del mens rea, ¿no? Este elemento, digamos, de la intención, que sea una situación sistemática de exterminio. Daniela, ¿por qué es complejo reconocer legalmente un genocidio? Legalmente, ¿no? O en la práctica, por ejemplo, se tiene que comprobar evidentemente esta sistematicidad, ¿no? Se tiene que comprobar también lo que te había comentado, ¿no? La voluntad, digamos, o la intención, ¿no? Y comprobar ese elemento legal, pues puede llevar años, ¿no? En el Tribunal Especial para Ruanda, por ejemplo, vamos, fueron miles de casos los que se llevaron a cabo en este tribunal y, bueno, para llegar a este consenso legal, ¿no? Pues evidentemente sí, fue un proceso de años. Aparte del proceso legal que hemos visto es largo, ¿qué hace falta hoy para que se reconozca un genocidio? En el discurso empezamos a ver por parte de sociedad civil, por parte de organizaciones internacionales, un consenso a que esto puede llegar a ser un genocidio, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día preocupa, digamos, en este consenso? La falta de apoyo de grandes potencias. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional actualmente tiene el caso, ¿no? Pero por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad. Es decir, el caso no es sobre genocidio, ¿no? La Corte Internacional de Justicia también atrajo el caso, ¿no? Impulsado por Sudáfrica sobre genocidio, que ha sido descalificado por el gobierno de Israel. Y sin embargo, se establece o se estima que puede ser hasta el 2027 que se pueda dar una resolución al respecto, ¿no? El Consejo de Seguridad, que es sin duda el órgano que siempre estamos viendo cuáles son sus dinámicas, ¿no? Tiene también, digamos, ha tratado el tema, ¿no? De la hambruna y de la crisis humanitaria. Y aunque ha habido un consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad sobre el riesgo de esta hambruna y que la hambruna, vamos, hay un consenso de que es provocada, ¿no? Y que puede llegar a conducir, digamos, un crimen de guerra. No hay todavía un consenso, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad que esto pueda llevar a ser genocidio, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay un consenso, digamos, en el mundo académico de la sociedad civil, ¿no? En el mundo de las organizaciones internacionales, aún no vemos este consenso en el discurso, por lo menos, ¿no? De las grandes potencias. Gracias, Daniela, por tus explicaciones. De nada, Gabriel, muchas gracias a ti. Alrededor del mundo se multiplican las iniciativas en apoyo a los palestinos frente a lo que los activistas denuncian como un silencio cómplice de sus gobiernos. Una flotilla de una veintena de barcos, la más grande de la historia y compuesta por personas de múltiples países, salió de Barcelona rumbo a Gaza en un intento de romper el bloqueo humanitario y de llevar la atención pública sobre la catástrofe que enfrentan los palestinos de Gaza. Una gran campaña impulsada por Reporteros Sin Frontera también se llevó a cabo el 1 de septiembre para denunciar las matanzas sistemáticas de periodistas en la Franja de Gaza y pedir la entrada de periodistas internacionales al enclave.
Numerosos medios de comunicación se unieron a la iniciativa, difundiendo el mensaje: no quedará nadie para informarles si el ejército israelí sigue asesinando a periodistas a este ritmo. Para hablar del tema nos acompaña Inés Abdelrazek, codirectora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública. Inés, ¿a qué consecuencias se enfrentan los activistas que denuncian las matanzas israelíes en Gaza? Las estrategias de Israel que también han adoptado los países occidentales, donde estos activistas son bastante activos, está clara: es acusar de antisemitismo o acusar de terrorismo. Y eso tiene consecuencias muy graves, porque hablamos de gente que solo está al lado de la justicia, solo están llamando a defender valores humanos universales y justicia para el pueblo palestino. Y lo que pasa es que las consecuencias muy concretas, y conocemos muchos casos, que sea en Alemania o en Francia o en Reino Unido: perder su trabajo, perder también como estudiante, perder su lugar en la universidad, estar arrestado y estar en prisión por algunos días, algunos meses. También cierre de las cuentas bancarias, no poder tener cuentas bancarias. Esto también fue aplicado. Y obviamente toda la intimidación y la presión moral y política que hace que esta censura, la gente después tiene miedo. Entonces es como intentar empujar este miedo para que la gente no se movilice. ¿Y qué opinas del debate sobre el uso del término genocidio? Eso es lo peor, de verdad, tener un debate sobre esta terminología cuando realmente nuestro pueblo se está anihilándose completamente por parte de Israel. Y esto es porque todos estos estados, muchos de ellos también que tienen su pasado, también presente neocolonial, pasado colonial, que no quieren mirar enfrente su responsabilidad y su propia cara. Yo creo que hay mucho de esto, de este efecto de espejo por parte de estos países que realmente prefieren cerrar los ojos, cerrar las orejas y no ver lo que se está pasando, y entonces denegar hasta cómo llamar a lo que se está pasando. Y la verdad es que estamos mucho más allá de un genocidio. Hay mucho tipo de estrategias que Israel está utilizando, y desde 2 años los palestinos han empezado a decir que es un genocidio, y ahora porque hay israelíes que lo dicen, porque hay los expertos internacionales, entonces el mundo está empezando a oírlo. Pero la verdad es que lo más importante es decir cómo la vergüenza de continuar a tener toda esta energía política, mediática, en debatir de sí o no es un genocidio, cuando mañana Gaza y la Palestina puede desaparecer bajo las bombas. Y esto es lo que es la urgencia, y se tiene que parar y se tiene que denunciar y tomar el espacio mediático que se necesita. Muchas gracias, Inés, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.